La fina llovizna caía sobre los jardines de Buckingham Palace, mientras Agatha Fenwick observaba desde la ventana del salón de baile. El cielo gris de Londres se extendía como un manto sobre la ciudad, pero dentro del palacio, las luces de los candelabros creaban una atmósfera cálida y acogedora. Era la primera vez que Agatha asistía a un evento de tal magnitud, habiendo llegado recientemente de Yorkshire, tras el fallecimiento de su padre, el respetado general Fenwick, héroe de las guerras napoleónicas. «Señorita Fenwick, no debería aislarse en una esquina», dijo una voz suave a sus espaldas. Era Lady Pembroke, la tía que la había acogido en Londres. «Hay muchos caballeros que desean conocer a la hija del general Fenwick». Agatha sonrió con cortesía, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. A sus 20 años nunca había sido presentada formalmente en sociedad. Su padre había preferido mantenerla en el campo, educándola en literatura, matemáticas e historia, materias poco convencionales para una joven de su posición. «En un momento me uniré a los invitados, tía», respondió, ajustando el chal sobre sus hombros. Lady Pembroke asintió y regresó al centro del salón, donde la crema y nata de la sociedad londinense conversaba animadamente. Agatha respiró profundo y se dispuso a seguirla, cuando su mirada se cruzó con la de un hombre que la observaba desde el otro extremo del salón. Era alto, de porte aristocrático y mirada penetrante. Su cabello negro contrastaba con su piel pálida y sus ojos, de un azul intenso, parecían atravesarla. Agatha sintió un escalofrío recorrer su espalda. No necesitaba preguntar para saber quién era. Julius Moorcroft, duque de Blackmore, conocido tanto por su vasta fortuna como por su temperamento severo. «No te intimides por su mirada», susurró Charlotte, su prima y confidente desde su llegada a Londres. «El duque observa a todos así, como si estuviera evaluando un caballo en una subasta». Agatha no pudo evitar reír ante el comentario. «¿Es tan temible como dicen?» «Más», respondió Charlotte. «Dicen que rechazó a Lady Ellington porque tosió durante un concierto y que despidió a su mayordomo por servir el té un minuto tarde». «¡Qué hombre tan insoportable!», murmuró Agatha, sintiendo una mezcla de curiosidad y desagrado. «Pero inmensamente rico», añadió Charlotte con picardía. «Y soltero, lo cual lo convierte en el partido más codiciado de Londres, a pesar de su carácter». La orquesta comenzó a tocar un vals y varios caballeros se acercaron a solicitar bailes. Agatha aceptó la invitación del vizconde de Harlow, un joven alegre y conversador, que la hizo sentir cómoda de inmediato. «Es usted una excelente bailarina, señorita Fenwick», comentó el vizconde mientras giraban por la pista. «Mi padre insistió en que aprendiera, aunque nunca pensé que bailaría en Buckingham Palace», respondió ella con una sonrisa. Al terminar la pieza, Agatha notó que el duque de Blackmore seguía observándola. Incómoda bajo su escrutinio, decidió salir al balcón para tomar aire. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un agradable aroma a tierra mojada. «No debería estar aquí sola, señorita Fenwick», dijo una voz profunda a sus espaldas. Agatha se giró sobresaltada. El duque estaba de pie en el umbral, su figura imponente recortada contra la luz del salón. «Disculpe, excelencia, solo necesitaba un momento de tranquilidad», respondió, intentando mantener la compostura. El duque se acercó y Agatha pudo apreciar sus facciones con más detalle. Nariz recta, mandíbula firme y labios finos que rara vez sonreían, según los rumores. «La hija del general Fenwick», dijo él, más como una afirmación que como una pregunta. «Su padre fue un hombre valiente. Tuve el honor de conocerlo durante la campaña de Portugal». Agatha sintió una punzada de dolor al recordar a su padre. No esperaba que el duque lo mencionara. «Gracias, mi padre hablaba con respeto de los hombres con quienes sirvió. Era un líder excepcional. Su pérdida es lamentable», continuó el duque con un tono que, aunque formal, parecía sincero. «Me sorprende verla en Londres. Tenía entendido que vivía recluida en Yorkshire». «La vida tiene giros inesperados, excelencia», respondió Agatha, incómoda por la naturaleza personal de la conversación. «Mi tía insistió en que pasara una temporada en la capital. Una decisión acertada, aunque Londres puede ser abrumador para alguien acostumbrado a la tranquilidad del campo». Antes de que Agatha pudiera responder, la figura elegante del conde de Westmoreland apareció en el balcón. «Señorita Fenwick, la he estado buscando», exclamó con entusiasmo. «La orquesta tocará una contradanza y esperaba que me concediera el honor». El conde era joven,
apuesto y conocido por su carácter alegre y despreocupado. Su sonrisa cálida contrastaba con la severidad del duque. «Conde Westmoreland», saludó el duque con frialdad. «No sabía que conocía a la señorita Fenwick. Nos presentaron esta tarde, durante el té», respondió el conde sin perder su sonrisa. «Y debo decir que ha sido la mejor presentación de la temporada». Agatha notó el rubor que subía por sus mejillas ante el descarado cumplido. Cuando levantó la mirada, vio algo indescifrable en los ojos del duque. Molestia, desdén. «Le ruego me disculpe, excelencia», dijo Agatha al duque. «He prometido este baile al conde». El duque hizo una leve reverencia. «Por supuesto, disfrute la velada, señorita Fenwick». El conde ofreció su brazo y Agatha lo tomó, sintiendo el peso de la mirada del duque mientras se alejaban. Ya en la pista de baile, el conde se inclinó ligeramente hacia ella. «Ha causado impresión en el temible duque», susurró. «Nunca lo había visto conversar tanto tiempo con una dama». «Solo hablábamos de mi padre», respondió Agatha, intentando restar importancia al encuentro. «Aún así, es inusual. Moorcroft rara vez socializa, y cuando lo hace es más por obligación que por placer». A medida que avanzaba la noche, Agatha no pudo evitar notar que, a pesar de bailar con varios caballeros, el duque no participó en ningún baile. Se mantuvo al margen, conversando ocasionalmente con algunos lores y, más frecuentemente, observándola a ella, lo que comenzaba a resultarle inquietante. «No entiendo por qué me mira así», comentó a Charlotte mientras descansaban entre bailes. «Es como si estuviera evaluándome». «Quizás le gustas», sugirió Charlotte con una risita. Sería el escándalo de la temporada, el duque de hielo derretido por la recién llegada de Yorkshire. «No digas tonterías», respondió Agatha, aunque la idea le provocó un extraño cosquilleo. «Un hombre como él jamás se interesaría por alguien como yo». «¿Por qué no? Eres hermosa, inteligente y la hija de un héroe de guerra. Muchos considerarían que eres un buen partido». Antes de que Agatha pudiera responder, el conde de Westmoreland se acercó nuevamente. «Señorita Fenwick, ¿me concedería el último baile de la noche?» Agatha aceptó, y mientras giraba en los brazos del conde, sintió nuevamente la mirada penetrante del duque. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la mirada. Fue ella quien, turbada, desvió la vista. Al terminar el baile, el conde la acompañó hasta donde esperaba su tía. «Ha sido un placer conocerla, señorita Fenwick», dijo, besando su mano con galantería. «Espero volver a verla pronto. Quizás en el baile de los Harrington el próximo jueves». «Estaré allí», respondió Agatha sonriendo ante su entusiasmo. Mientras se alejaban en el carruaje, Agatha reflexionó sobre la extraña velada. El contraste entre el serio y enigmático duque y el encantador y vivaz conde era notable. Ambos hombres habían captado su atención, aunque de formas muy diferentes. «Parece que has causado sensación en tu primera aparición», comentó Lady Pembroke con satisfacción. «Especialmente en el conde de Westmoreland». «Es muy amable», respondió Agatha diplomáticamente. «Y también noté que el duque de Blackmore te observaba con interés», añadió su tía, con un brillo calculador en los ojos. «Un hombre difícil, pero de impecable linaje y considerable fortuna». Agatha suspiró. Sabía que su tía, como muchas madres y tías de Londres, veía en cada soltero un potencial marido para sus protegidas. «Solo hablamos brevemente, tía. Conoció a mi padre durante la guerra». La lluvia comenzó a caer nuevamente, mientras el carruaje avanzaba por las calles empedradas de Londres. Agatha apoyó la cabeza en el cristal, viendo cómo las gotas dibujaban caminos erráticos, similar a cómo se sentían sus pensamientos en ese momento. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el jardín de invierno de la residencia Pembroke, llegó un mensajero con una invitación. Para sorpresa de todos, era del duque de Blackmore, quien organizaba una pequeña reunión en su mansión de Grosvenor Square para el día siguiente. «¡Extraordinario!», exclamó Lady Pembroke. «El duque rara vez ofrece eventos sociales, y cuando lo hace, su lista de invitados es extremadamente selecta». Charlotte miró a Agatha con una sonrisa pícara. «Parece que alguien causó una impresión duradera anoche». Agatha intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía aceleradamente. ¿Por qué el distante duque la invitaría? ¿Simple cortesía hacia la hija de un antiguo compañero de armas, o había algo más? Lo que Agatha no sabía era que, mientras ella contemplaba la invitación con curiosidad, en otra parte de Londres, el conde de Westmoreland también recibía una invitación similar, y que el aparentemente frío duque de Blackmore
tenía sus propias razones para reunir a ambos bajo su techo. La mansión del duque de Blackmore en Grosvenor Square se alzaba imponente entre las residencias aristocráticas de Londres. Sus columnas de mármol y ventanales majestuosos reflejaban el estatus de su propietario. Agatha, sentada junto a su tía en el carruaje, no podía evitar sentir nerviosismo mientras se aproximaban a la entrada. «Recuerda mantener la compostura», le aconsejó Lady Pembroke, ajustándose los guantes. «El duque valora el decoro por encima de todo». «No entiendo por qué estoy invitada», murmuró Agatha. «Apenas intercambiamos unas palabras. Las acciones de los hombres como el duque siempre tienen un propósito, querida. Nuestra tarea es descubrirlo». El mayordomo les dio la bienvenida con una reverencia perfectamente ejecutada y las condujo al salón principal, donde ya se encontraban reunidos unos 20 invitados. La decoración era elegante pero sobria, con retratos de antepasados Moorcroft, observando desde las paredes con miradas severas, como si juzgaran a los presentes. Agatha identificó inmediatamente al duque, quien conversaba con un grupo de caballeros. A diferencia del evento en Buckingham, donde parecía distante y observador, ahora se mostraba atento y comprometido con sus invitados. «Señorita Fernwick», la llamó una voz familiar. El conde de Westmoreland se aproximó con una sonrisa radiante. Vestía un traje que acentuaba su figura atlética y portaba un prendedor con el emblema de su familia. «Conde, qué sorpresa encontrarlo aquí», respondió Agatha. «Tan sorprendido como yo», confesó él, bajando la voz. «El duque y yo rara vez coincidimos en los mismos círculos. Nuestras diferencias de opinión son bien conocidas». Antes de que Agatha pudiera indagar más, el duque se acercó a ellos. De cerca, Agatha notó pequeños detalles que había pasado por alto en su primer encuentro. Una cicatriz casi imperceptible sobre su ceja derecha y el color de sus ojos, no simplemente azules, sino de un tono que recordaba al mar profundo. «Señorita Fernwick, conde», saludó con una leve inclinación. «Me complace que hayan aceptado mi invitación». «El honor es nuestro, excelencia», respondió Agatha. «Tiene una residencia magnífica, herencia familiar», dijo él con un ademán que restaba importancia. «Aunque prefiero mi propiedad en Derbyshire, Londres resulta excesivo a veces». «Coincido completamente», intervino Westmoreland. «Nada como el aire del campo para aclarar los pensamientos». El duque dirigió al conde una mirada evaluadora antes de volver su atención a Agatha. «Me informan que es usted una ávida lectora, señorita Fernwick. Quizás le interese mi biblioteca. Contiene varias primeras ediciones que mi padre coleccionó durante sus viajes». Agatha se sorprendió ante la invitación y la información que el duque parecía poseer sobre ella. «Me encantaría, excelencia. Mi padre me inculcó el amor por los libros desde pequeña. Permítame mostrarle entonces. Conde, estoy seguro de que encontrará entretenimiento con los demás invitados». Westmoreland pareció momentáneamente contrariado, pero recuperó rápidamente su sonrisa característica. «Por supuesto. La veré más tarde, señorita Fernwick». El duque ofreció su brazo a Agatha, quien lo aceptó tras una breve vacilación. Mientras se alejaban, sentía las miradas curiosas de los demás invitados y el peso de la mano del duque sobre la suya, firme pero extrañamente gentil. La biblioteca era impresionante. 2 pisos de estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, con escaleras móviles para acceder a los más altos. Una chimenea de mármol negro dominaba la pared principal, y sobre ella colgaba el retrato de un hombre con el mismo porte aristocrático del duque, aunque con el cabello plateado y expresión más afable. «Mi padre», explicó el duque, notando su interés, «falleció hace 5 años». «Lo lamento», respondió Agatha sinceramente. «Perder a un padre deja un vacío difícil de llenar». Algo parecido a la comprensión cruzó fugazmente el rostro del duque. «En efecto. Sin embargo, su recuerdo nos guía». «¿No es así, señorita Fernwick?» «Ciertamente», respondió ella sorprendida por ese momento de conexión. El duque se dirigió a una vitrina cerrada con llave y extrajo un volumen antiguo. «Creo que esto le interesará. Una primera edición de Orgullo y Prejuicio, publicada anónimamente». Agatha contuvo la respiración mientras el duque depositaba el libro en sus manos. Sus dedos rozaron los de él momentáneamente, provocándole un inexplicable escalofrío. «Es extraordinario», murmuró acariciando la portada con reverencia. «¿Cómo supo que admiro a Jane Austen?» Una casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios del duque. «Tengo mis fuentes, señorita Fernwick. También sé que domina el francés y el italiano,
y que prefiere los paseos matutinos a las veladas nocturnas. Agatha lo miró con asombro y cierta inquietud. Parece conocer mucho sobre mí, mientras que yo apenas sé nada sobre usted, Excelencia. ¿Qué desea saber?, preguntó él apoyándose en el escritorio de caoba. ¿Por qué me ha invitado realmente?, se atrevió a preguntar sosteniendo su mirada. El duque la observó con intensidad antes de responder. La franqueza es una cualidad que aprecio, señorita Fernwick. La he invitado porque me intriga. Es diferente a las jóvenes que suelen frecuentar estos círculos. ¿Diferente en qué sentido? No se muestra desesperada por impresionar, ni calcula cada palabra para agradar. Hay una autenticidad en usted que resulta refrescante. Agatha no supo cómo interpretar sus palabras. ¿Era un cumplido o simplemente una observación? Y también me pregunto, continuó él, acercándose ligeramente, ¿qué ve usted en el conde de Westmoreland? La pregunta la tomó por sorpresa. Apenas lo conozco, Excelencia. Es amable y conversador, eso es todo, y superficial e irresponsable, añadió el duque con un tono más severo. Un hombre conocido por sus deudas de juego y sus promesas vacías. Agatha frunció el ceño, desconcertada por el repentino cambio de conversación y la dureza de sus palabras. Con el debido respeto, Excelencia, no me corresponde juzgar la conducta del conde. No, pero sí elegir sus compañías con sabiduría, replicó él. Su padre habría querido que estuviera bien informada. Agatha sintió una punzada de irritación. El duque parecía estar aprovechando la memoria de su padre para influir en ella. Mi padre me enseñó a formar mis propias opiniones, Excelencia. Un silencio tenso se instaló entre ambos. Finalmente, el duque inclinó levemente la cabeza como reconociendo su determinación. Una lección valiosa, sin duda. Disculpe si he parecido entrometido. Antes de que Agatha pudiera responder, la puerta se abrió y apareció el conde de Westmoreland. «Ah, aquí están», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «La música ha comenzado, y me preguntaba si la señorita Fernwick me concedería un baile». El duque pareció contrariado por la interrupción, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto. La biblioteca estará disponible cuando desee regresar, señorita Fernwick». Agatha devolvió cuidadosamente el libro al duque, quien lo tomó rozando intencionadamente sus dedos una vez más. «Gracias por mostrármelo, Excelencia», dijo, tratando de ignorar la extraña tensión que flotaba en el aire. Ya en el salón, mientras bailaban, el conde se inclinó para susurrarle. ¿Qué quería nuestro anfitrión? Parecía bastante interesado en mantenerla alejada de la compañía. «Solo me mostraba su colección de libros», respondió Agatha evasivamente. «Moorcroft y sus libros», comentó el conde con cierto desdén, «siempre tan serio y formal. ¿Le ha advertido ya contra mí?» La precisión de su suposición sorprendió a Agatha. «¿Por qué lo pregunta? Es su costumbre. Considera que es su deber moral señalar las faltas ajenas», respondió, girándola con elegancia. «Especialmente las mías. ¿Y son ciertas esas faltas?» El conde rió suavemente. «Algunas. Otras son meras exageraciones. Pero dígame, señorita Fernwick, ¿no resulta más interesante un hombre con algunas imperfecciones que uno que pretende no tenerlas?» Agatha no pudo evitar sonreír ante su desfachatez. «La perfección puede resultar intimidante, ciertamente». «Exactamente. Además», añadió mirando por encima del hombro de Agatha, «nuestro duque tiene sus propios secretos, solo que es mejor ocultándolos». Agatha siguió la dirección de su mirada y vio al duque observándolos desde el otro lado del salón. Al notar que lo miraba, él inclinó levemente la cabeza antes de volverse para atender a otros invitados. El resto de la velada transcurrió sin incidentes particulares, aunque Agatha notó que el duque y el conde parecían evitarse mutuamente. Lady Pembroke, mientras tanto, conversaba animadamente con varias damas de la alta sociedad, claramente complacida por la atención que su sobrina recibía. Al despedirse, el duque tomó la mano de Agatha entre las suyas. «Ha sido un placer tenerla en mi casa, señorita Fernwick. Espero que podamos continuar nuestra conversación en otra ocasión». «Gracias por su hospitalidad, Excelencia», respondió ella, sintiendo nuevamente esa extraña corriente entre ambos. El conde, que esperaba su turno para despedirse, besó galantemente su mano. «Señorita Fernwick, permítame escoltarla en el paseo de Hyde Park mañana. El clima promete ser favorable». Antes de que Agatha pudiera responder, el duque intervino. «¡Qué coincidencia! Yo también planeaba cabalgar en Hyde Park mañana».
Los dos hombres intercambiaron miradas de desafío apenas disimuladas. Agatha, consciente de la tensión, aceptó la invitación del conde, pero aseguró al duque que sería un placer encontrarse con él también. De regreso a casa, Lady Pembroke no ocultó su entusiasmo. Dos de los solteros más codiciados de Londres compitiendo por tu atención. Tu padre estaría orgulloso. Agatha contempló las calles iluminadas por farolas mientras reflexionaba sobre los eventos de la noche. El duque, con su intensidad contenida y sus advertencias sobre el conde. Y Westmoreland, encantador pero posiblemente imprudente, sugiriendo que el duque ocultaba secretos propios. ¿A quién debía creer? ¿Y por qué sentía que, de alguna manera, estaba siendo arrastrada a un juego cuyas reglas desconocía? La mañana en Hyde Park resplandecía con la suave luz de principios de primavera. Las flores comenzaban a asomar tímidamente entre el césped y el aire fresco transportaba el aroma de la tierra húmeda. Agatha, acompañada por Charlotte como dama de compañía, esperaba al conde en la entrada principal del parque. «Ahí viene», señaló Charlotte discretamente. El conde se aproximaba en un elegante faetón tirado por dos caballos alazanes. Su figura era inconfundible, erguido, sonriente, saludando con entusiasmo desde lejos. Al llegar junto a ellas, descendió de un salto y realizó una elaborada reverencia. «Señorita Fernwick, señorita Pembroke, un día tan hermoso como ustedes», dijo con galantería. Agatha correspondió a su saludo con una leve inclinación, consciente de las miradas curiosas de los paseantes. «Es usted puntual, milord. Para verla, reajustaría los relojes de toda Inglaterra», respondió con un guiño. «Nos aventuramos por el sendero junto al lago. Es particularmente encantador esta época del año». Charlotte, siguiendo el protocolo establecido, mantuvo una distancia prudente mientras caminaban, permitiéndoles cierta privacidad sin comprometer el decoro. El conde ofreció su brazo a Agatha, quien lo aceptó tras un momento de vacilación. «Debo confesar», comenzó él mientras avanzaban por el camino bordeado de árboles, «que anoche apenas pude dormir pensando en nuestro paseo de hoy». «¿Tan aburrida le resulta la perspectiva, milord?», bromeó Agatha. El conde rió con genuino deleite. «Todo lo contrario. Es su compañía la que me mantiene despierto, señorita Fernwick. Me pregunto qué misterios oculta esa mente brillante tras esa sonrisa reservada». «Me temo que no hay grandes misterios que descubrir, milord», respondió ella. «Soy bastante sencilla en realidad». «Lo dudo mucho. Una mujer que prefiere a Swift sobre la poesía romántica y que habla con tanta pasión sobre la astronomía como lo hizo anoche, difícilmente puede considerarse sencilla». Agatha lo miró sorprendida. «Prestó atención a nuestra conversación, a cada palabra», confirmó él con inesperada seriedad. «Contrario a lo que algunos puedan pensar», añadió, y Agatha supo que se refería al duque, «no soy completamente frívolo». Caminaron en silencio unos instantes, hasta que el conde señaló hacia un punto en la distancia. Hablando del diablo, a lo lejos, montando un imponente caballo negro, la figura del duque de Blackmore se recortaba contra el horizonte. Parecía estar observándolos, inmóvil como una estatua ecuestre, predecible como el amanecer, murmuró el conde. «Siempre vigilando, siempre juzgando. Parece existir una historia entre ustedes», aventuró Agatha. El conde suspiró, su habitual jovialidad momentáneamente ensombrecida. «Estudiamos juntos en Eton. Éramos amigos entonces, aunque cueste creerlo». «¿Qué cambió?» «La vida, supongo», respondió con una sonrisa triste. «Y Lady Eleanor Harrington». El nombre provocó un extraño malestar en Agatha, aunque intentó disimularlo. «Lady Eleanor, la hija del marqués de Sutherland. Hermosa, inteligente, adorada por todos. Moorcroft y yo competíamos por su atención, hasta que ella eligió, me eligió a mí». Agatha notó un matiz de arrepentimiento en su voz. «¿Y qué sucedió?» «Fui un necio», admitió el conde. «Joven, imprudente, demasiado consciente de mis encantos. Rompí su corazón con mi inconsistencia, y Moorcroft nunca me lo perdonó. Tenía razón en no hacerlo». La honestidad de su confesión sorprendió a Agatha. No esperaba tal vulnerabilidad del aparentemente despreocupado conde. «El tiempo pasa, las personas cambian», ofreció ella con gentileza. «Algunos cambiamos», corrigió él. «Moorcroft sigue siendo el mismo juez implacable, convencido de su rectitud moral». En ese momento, como si hubiera oído su nombre, el duque dirigió su caballo hacia ellos. Mientras se aproximaba, Agatha no pudo evitar admirar la elegancia de su figura sobre el animal,
la perfecta sincronía entre jinete y montura. «Conde, señorita Fernwick», saludó al llegar junto a ellos. «Qué coincidencia encontrarlos». «Difícilmente una coincidencia, Moorcroft», replicó el conde con una sonrisa tensa. «Pero agradecemos la variedad que su presencia aporta a nuestro paseo». El duque desmontó con un movimiento fluido y entregó las riendas a su mozo de cuadra, que lo seguía a cierta distancia. «¿Le gusta Hyde Park, señorita Fernwick?», preguntó, ignorando deliberadamente al conde. «Es encantador», respondió ella. «Aunque extraño los espacios abiertos de Yorkshire. Aquí todo parece cuidadosamente arreglado, como la sociedad londinense», comentó el duque con una leve sonrisa, «pulida en la superficie, pero con sus propias sombras bajo la perfección aparente». Sus palabras parecían contener un significado adicional que Agatha no alcanzaba a descifrar. «El duque, siempre tan alegre y optimista», intervino el conde con ironía, «un verdadero rayo de sol en nuestras vidas». «La seriedad tiene su propósito, Westmoreland», respondió el duque, «especialmente cuando protege a otros de consecuencias dolorosas». La tensión entre ambos era palpable. Agatha, incómoda, dirigió su atención hacia un grupo de niños que jugaban cerca del lago. «Qué alegres se ven», comentó intentando desviar la conversación. El duque siguió su mirada y su expresión se suavizó ligeramente. «La inocencia es un tesoro efímero. Pronto aprenderán que el mundo es más complejo de lo que parece». «Siempre tan alentador, Moorcroft», murmuró el conde. Continuaron caminando, ahora los tres juntos, en un silencio incómodo. Charlotte los seguía, claramente fascinada por el drama que se desarrollaba frente a ella. Finalmente, al llegar a un pequeño claro rodeado de árboles, el conde se detuvo. «Señorita Fernwick, le prometí una sorpresa», dijo, recuperando su entusiasmo. De su bolsillo, extrajo una pequeña caja de terciopelo azul y se la entregó con una reverencia teatral. Agatha la abrió con curiosidad. Dentro había un delicado broche de plata con forma de libro abierto, con pequeñas piedras de lapislázuli incrustadas. «Es precioso», murmuró Agatha, genuinamente sorprendida. «Como su inteligencia y belleza», respondió el conde. «Un pequeño recuerdo de nuestro paseo». El duque observaba la escena con expresión indescifrable. Cuando Agatha levantó la mirada hacia él, notó un destello de algo parecido al disgusto en sus ojos. «Un gesto generoso», comentó el duque con voz neutra, «aunque me pregunto si es apropiado aceptar joyería de un caballero tras tan breve conocimiento». El conde se tensó visiblemente. «No todos medimos la profundidad de una conexión por el tiempo transcurrido, Moorcroft». «Evidentemente», replicó el duque con frialdad. Agatha, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más tensa, intervino. «Agradezco el detalle, conde, pero quizás el duque tenga razón. Sería impropio aceptarlo». Con delicadeza intentó devolverle la caja, pero el conde negó con la cabeza. «Insisto, es meramente un recuerdo, no un compromiso. Incluso el estricto duque debe reconocer que un simple broche no compromete su reputación». Antes de que el duque pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada apresurada de un joven a caballo. El recién llegado desmontó torpemente y se dirigió al conde con evidente agitación. «Lord Westmoreland, disculpe la intrusión», dijo inclinándose brevemente, «pero es urgente. Ha habido una situación en White's». El conde palideció visiblemente. White's era el club de caballeros más exclusivo de Londres, frecuentado por la élite aristocrática y conocido por las elevadas apuestas que allí se realizaban. «¿Qué tipo de situación?», preguntó, su tono súbitamente serio. «Lord Ashton está exigiendo el pago inmediato de lo acordado. Ha amenazado con hacer público el asunto si no se resuelve hoy mismo». Un silencio tenso siguió a estas palabras. El conde mantuvo la compostura, aunque Agatha notó que sus manos temblaban ligeramente. «Entiendo. Discúlpeme, señorita Fernwick», dijo, recuperando parte de su encanto habitual. «Un asunto ineludible requiere mi atención. Le ruego me perdone por interrumpir nuestro paseo». «Por supuesto», respondió ella, preocupada por su repentino cambio de actitud. El conde se inclinó para besar su mano, y al hacerlo susurró: «No crea todo lo que escuche sobre mí. Hay explicaciones para todo». Con una última reverencia hacia Charlotte y una mirada desafiante al duque, el conde partió apresuradamente con el mensajero. El silencio que dejó tras de sí resultaba opresivo. Agatha contempló el broche en su mano, repentinamente incómoda con el regalo. «Parece que su admirador tiene asuntos pendientes»,
comentó el duque, rompiendo finalmente el silencio. Había un tono en su voz que Agatha no supo identificar. ¿Satisfacción? ¿Preocupación? Todo el mundo tiene compromisos inesperados, Excelencia, respondió ella, a la defensiva. No todos involucran a acreedores impacientes, replicó él, mirándola intensamente. Las deudas de juego del conde son legendarias, señorita Fernwick. Su fortuna familiar se reduce cada día mientras él mantiene una fachada de prosperidad. No me corresponde juzgar sus asuntos financieros, no, pero sí proteger su propio corazón y reputación. Agatha lo miró con renovado interés. ¿Por qué le importa tanto, Excelencia? Apenas me conoce. El duque pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta directa. Desvió la mirada hacia el horizonte antes de responder. Conocí a su padre, como ya le he mencionado. Era un hombre honorable que valoraba la integridad por encima de todo. Me disgustaría ver a su hija engañada por apariencias superficiales. ¿Está seguro de que es solo por la memoria de mi padre?, insistió Agatha, sorprendiéndose de su propia audacia. Sus miradas se encontraron y por un instante Agatha creyó ver algo más en los ojos del duque, una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual compostura. Las motivaciones humanas rara vez son simples, señorita Fernwick, respondió finalmente. Permítame acompañarla de regreso. El día se ha vuelto impredecible. Mientras caminaban de vuelta, con Charlotte ahora más cerca, Agatha sintió que algo fundamental había cambiado. El conde, con su encanto y generosidad aparente, ocultaba problemas serios, y el duque, a pesar de su severidad, parecía genuinamente preocupado por su bienestar. O quizás, como había insinuado el conde, ambos tenían sus propios secretos y agendas. Londres, con sus salones brillantes y conversaciones educadas, comenzaba a revelarse como un escenario mucho más complejo de lo que había imaginado en la tranquilidad de Yorkshire. Y ella, sin pretenderlo, se encontraba en el centro de una silenciosa batalla entre dos hombres cuyos verdaderos motivos apenas empezaba a vislumbrar. 3 días habían transcurrido desde el incidente en Hyde Park y Agatha no había vuelto a saber del conde de Westmoreland. Los rumores circulaban por los salones londinenses. Se decía que había partido apresuradamente hacia sus propiedades en el norte. Otros aseguraban que se ocultaba de sus acreedores en algún rincón oscuro de la ciudad. La ausencia de información concreta solo alimentaba las especulaciones. Sentada junto a la ventana del salón de música, en casa de su tía, Agatha intentaba concentrarse en su lectura, pero sus pensamientos regresaban insistentemente a los eventos recientes. El broche que el conde le había regalado permanecía guardado en su joyero, un recordatorio tangible de preguntas sin respuesta. «Una carta para usted, señorita», anunció el mayordomo, presentándole una bandeja de plata con un sobre sellado. Agatha reconoció inmediatamente el sello, el escudo de armas de los Moorcrofte, con su característico halcón y espada cruzada. Con dedos ligeramente temblorosos, rompió el lacre y desdobló el papel. «Señorita Fernwick, asuntos urgentes requieren mi presencia en la ciudad esta tarde. Información concerniente al conde de Westmoreland ha llegado a mi conocimiento. Considero mi deber compartirla con usted si me concede el honor de recibirme a las 4. Con el mayor respeto, Julius Moorcrofte, duque de Blackmore». La caligrafía era firme y precisa, como el hombre mismo. Agatha consultó el reloj. Faltaba menos de 1 hora para la hora señalada. Tras un breve momento de reflexión, envió su respuesta afirmativa. Cuando el duque llegó, puntual como siempre, Agatha notó de inmediato algo diferente en él. Su habitual compostura parecía ligeramente alterada, como si una preocupación interna perturbara su cuidadoso autocontrol. «Señorita Fernwick», saludó con una inclinación, «agradezco que me reciba con tan poco aviso». «Su nota sugería urgencia, Excelencia», respondió ella, indicándole que tomara asiento en el salón privado donde Lady Pembroke, tras los saludos iniciales, los había dejado discretamente solos, aunque con la puerta abierta para mantener las apariencias. El duque permaneció de pie, como si la naturaleza de su visita no le permitiera relajarse. «Lo que debo comunicarle es delicado», comenzó, su voz más grave de lo habitual. «Se refiere al conde y a circunstancias que afectan directamente su reputación y seguridad». Agatha sintió un nudo en el estómago. «¿Ha sucedido algo?» «El conde ha sido arrestado esta madrugada», respondió el duque sin rodeos.
por deudas de juego y por falsificación de documentos. La noticia impactó a Agatha como un golpe físico. Aunque las advertencias del duque habían sembrado dudas, jamás había imaginado algo tan serio. Falsificación. Pagarés con firmas falsificadas de varios caballeros respetables, incluida la mía, explicó el duque, su expresión endureciéndose. No es la primera vez que recurre a métodos cuestionables, pero esta vez ha ido demasiado lejos. Agatha se levantó necesitando moverse para procesar la información. ¿Por qué me cuenta esto, Excelencia? El duque la miró directamente, con una intensidad que la hizo estremecer. Porque antes de ser aprehendido, el conde visitó a 3 joyeros en Bond Street, intentando vender un broche de plata y lapislázuli con forma de libro. Agatha palideció. Imposible. El broche que me regaló está en mi joyero. Sin decir palabra, el duque extrajo de su bolsillo un objeto envuelto en seda. Al desenvolverlo, reveló un broche idéntico al que Agatha había recibido. «Este es el original», dijo con voz queda. «Un regalo que mi madre encargó para Lady Eleanor Harrington antes de que todo cambiara. Tras su fallecimiento, el broche debió regresar a mi familia, pero desapareció». Con manos temblorosas, Agatha subió a su habitación y regresó con su propio broche. Al colocarlos juntos sobre la mesa, la verdad resultó innegable. El suyo era una imitación, hábil pero detectable al compararla con el original. «No lo entiendo», murmuró sintiéndose súbitamente ingenua. «¿Por qué regalarme una copia falsificada? Porque el original es valioso, tanto material como sentimentalmente», respondió el duque. «Lo que no comprendo es cómo llegó a sus manos». Agatha recordó las palabras del conde. «No crea todo lo que escuche sobre mí». Ahora, esas palabras adquirían un significado completamente distinto. «¿Qué pasará con él?», preguntó finalmente. «Enfrentará un juicio. Las pruebas son contundentes». Un pesado silencio se instaló entre ellos. Agatha sentía una mezcla de decepción y vergüenza. Había sido cautivada por el encanto superficial del conde, ignorando las señales de advertencia. «Me siento como una tonta», confesó, mirando por la ventana para ocultar su turbación. «No debe culparse», dijo el duque acercándose. «Westmoreland ha perfeccionado el arte del engaño durante años. Personas más experimentadas han caído en sus redes». «¿Como Lady Eleanor?», preguntó Agatha, volviéndose para mirarlo. Algo parecido al dolor cruzó fugazmente el rostro del duque. «Sí, como Eleanor. Usted la amaba», afirmó Agatha, comprendiendo finalmente parte del misterio. El duque asintió levemente. «Era mi prometida antes de conocer a Westmoreland. Él la sedujo. La convenció de romper nuestro compromiso, y luego la abandonó cuando su fortuna ya no le resultó suficiente. Ella nunca se recuperó del escándalo. Falleció el invierno pasado, sola y deshonrada». La revelación conmovió profundamente a Agatha. De pronto, la aparente frialdad del duque, su distancia calculada, adquirían un nuevo significado. No era arrogancia, sino una armadura forjada por el dolor y la traición. «Lo lamento mucho», dijo con sinceridad, «y lamento haber dudado de sus motivos cuando intentaba protegerme». «No tenía forma de saberlo», respondió él, su voz más suave. «Mi comportamiento ha sido menos que cortés en ocasiones». Agatha se atrevió a dar un paso hacia él. «Por eso me invitó a su residencia, para alejarme del conde». «Inicialmente», admitió el duque, pero luego se detuvo, como si las palabras que seguían fueran difíciles de pronunciar. «¿Luego?», lo animó Agatha, su corazón acelerándose inexplicablemente. El duque la miró con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Luego descubrí que disfrutaba genuinamente de su compañía. Su inteligencia, su franqueza, me recordaron que existe belleza en este mundo de apariencias». Agatha sintió un rubor cálido extendiéndose por sus mejillas. Nunca habría imaginado escuchar tales palabras del reservado duque. «Yo también he disfrutado de nuestras conversaciones», confesó, «aunque me desconcertaban». Una leve sonrisa apareció en los labios del duque, transformando su rostro. «Soy consciente de que no facilito las interacciones sociales. La honestidad es preferible a la falsedad encantadora», respondió Agatha. «He aprendido esa lección de manera contundente». El duque tomó gentilmente el broche original de la mesa. «Este pertenece ahora a su legítima dueña», dijo extendiéndoselo. «No como un regalo apresurado para impresionar, sino como símbolo de mi estima y respeto». Agatha miró el broche, luego al duque, y comprendió que estaba ante una encrucijada vital. «¿Está seguro, Excelencia? Tiene un valor sentimental para usted». «Precisamente por eso», respondió él.
Merecía pertenecer a alguien digno de él, alguien como usted. Con manos ligeramente temblorosas, Ágata aceptó el broche. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más. El duque, en un gesto inusualmente espontáneo, tomó su mano y la besó con reverencia. «Señorita Fernwick, Ágata, sé que es prematuro, pero me gustaría solicitar su permiso para visitarla regularmente. No con la prisa imprudente del conde, sino con el tiempo y el respeto que merece». Ágata sintió una certeza interior que contrastaba con la confusión de días anteriores. Este hombre, con su integridad y su corazón herido pero resiliente, era alguien a quien podría llegar a amar verdaderamente. «Me honraría, Julius», respondió, usando su nombre por primera vez. En ese momento, Lady Pembroke regresó discretamente al salón, encontrándolos a una distancia respetable, pero con un entendimiento nuevo y profundo entre ellos. Esa noche, mientras contemplaba el broche a la luz de las velas, Ágata reflexionó sobre los extraños giros del destino. Había llegado a Londres esperando una temporada social tranquila, y en su lugar había encontrado intriga, decepción y, finalmente, la promesa de algo auténtico. El duque, Julius, había visto más allá de las apariencias, había reconocido el peligro cuando ella no podía, y había tenido la paciencia de esperar hasta que ella pudiera ver la verdad por sí misma. En las semanas siguientes, el escándalo del conde de Westmoreland se convirtió en el tema de conversación favorito de la sociedad londinense. Fue juzgado, encontrado culpable y finalmente exiliado a las colonias, su título manchado irremediablemente. Mientras tanto, la amistad entre Ágata y Julius floreció en algo más profundo. Sus paseos por Hyde Park, ahora sin tensiones ocultas, se convirtieron en un ritual esperado. Sus conversaciones en la biblioteca de Grosvenor Square se extendían por horas, descubriendo en cada encuentro nuevas facetas el uno del otro. 6 meses después, en una tarde dorada de otoño, el duque la llevó al mismo claro donde una vez el conde le había entregado un falso regalo. «Ágata», dijo arrodillándose ante ella con una humildad que contradecía su rango, «¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa?» El anillo que le ofreció era sencillo pero exquisito, un zafiro solitario que recordaba el color de sus ojos. «Sí», respondió ella sin vacilación, «con todo mi corazón». Mientras se besaban bajo la luz moteada que se filtraba entre las hojas, Ágata comprendió que el amor verdadero no era una guerra de engaños y estrategias, como había pretendido el conde, sino una rendición honesta y valiente de dos corazones que se reconocen mutuamente. Y aunque su historia había comenzado con malentendidos y sospechas, terminaría con la promesa de una vida compartida basada en la verdad, el respeto y un amor que se había forjado no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas.